Las consecuencias de un diagnóstico médico equivocado. Voy a compartir 3 ejemplos de consecuencias de 3 diagnósticos médicos equivocados. El primero lee de esta forma. Mi esposa acudió al médico porque se notaba un bulto en el pecho. Tras más de un año de dar vueltas por doctores, ahora le dicen que tiene un cáncer avanzado y que no pueden hacer nada. No sabemos cómo acabará todo esto. Ejemplo número 2. Mi padre fue atendido por un médico de urgencias por fatiga, ahogo y dolor en el pecho. Le dijeron que era un proceso gripal o viral. Se regresó a la casa, pero se encontraba tan mal que él mismo, horas más tarde, acudió a la sala de emergencia del hospital más cercano, donde falleció de un infarto mientras entraba. Ejemplo número 3. Estuve más de 26 horas de parto y todos los doctores decían que todo estaba bien. Ahora mi hijo tiene severas lesiones cerebrales y no sé qué será de su futuro. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, recibir un diagnóstico equivocado produce una serie de efectos no deseados. No solo afecta de forma emocional, sino también afecta de manera física. El diagnóstico incorrecto a menudo conduce a un tratamiento equivocado, gastos innecesarios, potenciales complicaciones y hasta potencialmente la muerte. Si un diagnóstico físico acerca de nuestra salud física es tan importante porque determina la manera en cómo vivimos, lo que quiero exponerte en esta mañana es cuánto más importante es tener un diagnóstico correcto en cuanto a nuestra condición y salud espiritual, porque de esta determina nuestro destino eterno. El mensaje de hoy no es un mensaje fácil, no es un mensaje de muchos amenes, y va a ser así por las próximas semanas. Van a ser semanas en las cuales vamos a profundizar en las Escrituras con respecto al pecado en general, pero a tu propio pecado. Vamos a estar indagando con temas que van a ser bien incómodos, pero necesarios, para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro del diagnóstico de nuestro corazón y del diagnóstico de nuestra salud espiritual. Este es el game plan o el plan para el mensaje de hoy. La introducción a la carta a los romanos nosotros la vimos desde el 1 al 17 y se predicó en 3 mensajes las últimas 3 semanas. Ahora en el verso 18, a partir de este verso, Pablo comienza su primer argumento explicando el Evangelio y lo hace explicando detallada y minuciosamente el pecado del hombre y su culpabilidad. En otras palabras, Pablo nos da un diagnóstico preciso de la condición pecaminosa del ser humano. Todos somos pecadores y no creo que nadie pueda decir: yo no sé de qué tú estás hablando, porque yo no soy pecador. Yo creo que todos podemos reconocer, it's true, es verdad, yo soy pecador. Pero, ¿cuán pecadores somos? Es la pregunta. ¿Realmente entendemos la magnitud del pecado y las implicaciones del mismo en nuestro destino eterno y para nuestra vida práctica? Este diagnóstico del apóstol Pablo comienza en el verso 18 y termina hasta el verso 20 del 3er capítulo. So vamos a hacer el resto del capítulo 1, todo el capítulo 2 y los versos 1 al 20 del capítulo 3, todos están exponiendo el diagnóstico de nuestra condición pecaminosa. Ahora, el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a leer y pasar como por 35,000 pies de altura sobre la primera fase de este diagnóstico.
el cual tiene por título una ira de Dios que ha sido revelada y cubre los versos 18 al 32. Aquí veremos que la ira de Dios revelada en el presente contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, y luego vamos a ver en el capítulo 2 la ira de Dios concerniente al juicio final. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Ok. Permítanme recordarles cómo fue que llegamos a este verso 18. Porque empezar con ese texto, porque la ira de Dios, tenemos que recordar qué es lo que Pablo está tratando de hacer. Recordamos que la carta de Pablo a los romanos es llamada el Monte Everest del Nuevo Testamento. Así que en lo que Pablo ha dicho hasta ahora, acompáñenme a hacerle una entrevista al apóstol Pablo para que seamos recordados de lo que él mismo dijo. Así que Pablo, ¿quién tú eres? Pablo dice en el verso 1, yo soy un siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Está claro en su identidad. Ok, Pablo, pero ¿de qué evangelio estás hablando? Bueno, en los versos 2 al 5 él dice, el evangelio es de Dios. No es algo que yo me inventé, esto es de Dios. Es el mensaje acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. Y Pablo dice, quiero promover el evangelio y la obediencia a la fe por amor a su nombre. Ok, Pablo, pero ¿a quién le estás escribiendo eso? A lo que Pablo dice en el verso 6 y 7 del capítulo 1, le estoy escribiendo a los que han sido llamados por Jesucristo. Los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo lo que está haciendo es recordándoles la fe y deseoso de ir a visitarlos. Pablo ha escuchado acerca de la fe de estos cristianos en Roma y ora por ellos y les dice, quiero ir a visitarlos. Quiere animarlos y ser animado porque tienen una fe en común y quiere predicar el evangelio a todos. Pablo, pero ¿por qué quieres hacer eso? Pablo contesta, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, judío primeramente, también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este fue el mensaje predicado hace una semana donde podemos resaltar en gran manera la forma en que Pablo con confianza dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Pero por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios para el que cree, para salvación. Dios revela su justicia por medio de este evangelio, que es por fe y para fe. Si usted y yo fuéramos Pablo y no estuviéramos inspirados por el Espíritu Santo, lo más seguro después de haber dicho eso en el verso 17, hubiésemos brincado al capítulo 3, verso 21. Le voy a explicar por qué. El verso 3, verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Cualquiera diría que Pablo está continuando su pensamiento del 1:17 en el 3:21, y cualquiera diría que si sacamos todo lo que hay entre medio, estaría bien. Porque parece que hay una secuencia en la cual él está hablando del evangelio, él está hablando del poder, él está hablando de la justicia, él está hablando de los que creen, y de momento en el 3:21 sigue hablando de eso mismo. Pero hay un intermedio de 2 capítulos y medio, mitad del capítulo 1, capítulo 2 completo y el capítulo 3, en el cual Pablo se encarga de darnos un diagnóstico que nos alumbra y nos da entendimiento de por qué es que él no se avergüenza del evangelio. De por qué en el evangelio la justicia de Dios ha sido revelada. Hermanos, esto es importante y estoy tomándome mi tiempo aquí. Y por eso es que dije al principio que voy a llegar hasta el 23, no hasta el 32, porque no me va a dar tiempo. Y no me va a dar tiempo la semana que viene tampoco.
So, van a ser 2 semanas más para cubrir hasta el 32. Es aquí donde nosotros muchas veces hacemos un salto, donde obviamos el diagnóstico del pecado en nuestro corazón. Es aquí donde nuestra teología práctica brinca de Romanos 1:17 a Romanos 3:21. Hermanos, no podemos saltar a la solución del Evangelio sin entender el diagnóstico de nuestro pecado. Y por ende, cuando nosotros hacemos esto, tendemos a llegar a un diagnóstico equivocado del pecado en general y de tu propio pecado. Y por eso es que muchas personas dicen, yo soy pecador, pero no tan pecador. Yo soy pecador, pero no tanto. Yo soy pecador, pero no como aquel. Y cada vez que nosotros entramos en ese tipo de pensamiento, lo que simplemente estamos comunicando es, no tengo idea de cuán profundo es mi pecado. Un diagnóstico equivocado con respecto a tu pecado te dará una perspectiva equivocada de la salvación. Un diagnóstico equivocado con respecto al pecado exalta al hombre y minimiza a Dios. Reduce y distorsiona el plan de Dios, la obra majestuosa de Cristo, la operación del Espíritu Santo y tu propia búsqueda de santidad. Entonces, es importante que tengamos el diagnóstico correcto, que entendamos cuán pecadores somos y cuáles son las implicaciones de esto. Así que continuemos haciéndole la entrevista a Pablo. Pablo, ¿a qué te refieres con eso de la justicia de Dios? Bueno, de que esta es la manera en que Dios nos justifica. Esto es un atributo divino, es una actividad divina. Esto es algo de Dios mismo, que es por fe y para fe. En otras palabras, la salvación es de Jehová de principio a fin por medio de la fe. Ok, Pablo, estoy entendiendo, pero ¿por qué Dios tiene que justificarnos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Somos salvos solamente por fe, justificación por fe. Pero ¿por qué Dios tiene que justificarnos? Pablo dice, permítame darles el diagnóstico correcto acerca del pecado y la culpabilidad del hombre para que entiendan bien por qué Dios tiene que justificarnos. Yo quiero que ahora me vayas siguiendo en la razón de por qué Dios tiene que justificarnos. Y ahora voy a estar dando lectura del verso 18 hasta el 32, resaltando algunas cositas. O me puede seguir en la pantalla o en su Biblia. ¿Por qué Dios tiene que justificarnos? Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Hermanos, la humanidad restringe la verdad con impiedad e injusticia. La humanidad. Verso 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Y cómo sabemos que lo hizo evidente? Verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ellos no tienen excusa, y como que no tienen excusa ¿de qué? Sigamos, verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? ¿Cuál fue la consecuencia de que el hombre haya cambiado la gloria de Dios por imágenes de hombres, cuadrúpedos y reptiles? Bueno, lo dice en el verso 24 en adelante. Dios los entregó a la impureza de la lujuria en sus corazones. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza
en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué más los entregó? Dice, por esta razón, verso 26, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué más? Verso 28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, y Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hermanos, lo que acabo de leer es una descripción del pecado de la humanidad, el cual te incluye a ti y a mí. Es bien típico que nosotros leamos estos textos y empezamos a visualizar de quién es que estos textos están hablando. Y es bien importante que nosotros entendamos que estos textos están describiendo el pecado. Y aquí habla de muchos pecados que los vamos a tratar de desempacar un poquito más en las próximas semanas. Y sí habla de pecados que son bien prominentes en nuestros días, el día de hoy. Pero mientras habla y expone el pecado de la homosexualidad, en esa misma lista están los chismosos y los desobedientes a los padres, junto con el asesino, junto con... Este es nuestro pecado. No pensemos que esto es otra persona. Esto es una descripción del pecado del hombre. Así que para que tengamos bien claro, estos textos describen el pecado general de la humanidad. Cuando entendemos la magnitud de nuestro pecado, cuando entendemos cuán mala es nuestra naturaleza, entonces vamos a tener un mejor entendimiento de cuán glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a poder entender con más claridad lo que Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso es que Pablo entraba a cualquier sitio y lo que hacía era ir a predicar el Evangelio. Y lo trataban de matar y se levantaba al día siguiente y seguía predicando el Evangelio. Y una cosa él sabía, el Evangelio, y lo predicaba donde quiera porque él había entendido su pecado. Mientras entendemos nuestro pecado, más claro vamos a poder ver la luz de Cristo. Hermanos, estos textos son oscuros y es necesario que nos sumerjamos en estos textos, en la oscuridad de estos textos, porque mientras más oscuro podamos estar y ver nuestro pecado, más resplandeciente va a ser la luz de Cristo. Así que esto nos da una idea un poquito más clara de la razón del Evangelio. El Evangelio no es para que tú estés más cómodo. Tú no necesitas el Evangelio para que tengas más dinero.
Tú no necesitas del Evangelio para que tengas mejores oportunidades, mejor trabajo, casa más grande. Tú no necesitas el Evangelio porque estás específicamente en problemas ahora. Tú necesitas el Evangelio de Jesucristo porque así de pecador eres. Así de pecador somos. Nos da una idea bien clara de por qué necesitamos el Evangelio de Jesucristo para salvación y para el resto de nuestros días, cada día de nuestra vida. Habiendo entendido eso, hermanos, vamos ahora a empezar a desempacar desde el 18 hasta el 23. Y en este verso 18 puede ser el headline o el título de toda la sección desde el 1:18 hasta el 3:20. Este verso 18 es como un resumen, el cual dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Primera cosa que quiero resaltar, aquí dice que la ira de Dios se revela. Se revela, la ira de Dios se revela, apocalipto, de donde sale la palabra apocalipsis, revelación. La ira de Dios está siendo revelada. Es dar a conocer en público la ira de Dios. Y algo que tengo que resaltar aquí es que aquí no es algo que sucedió en el pasado. El verbo, la ira de Dios se revela, ese verbo está en un indicativo presente. Significa que es como si estuviera diciendo: la ira de Dios se está revelando, está en acción en este momento, así como estaba desde la caída del hombre. La ira de Dios se está revelando. ¿Y qué es la ira de Dios? ¿Cómo es eso de la ira de Dios? Porque yo estoy acostumbrado a escuchar que Dios es amor. Y estoy bien acostumbrado a escuchar que Dios es bueno y que Dios es... Mas sin embargo, cuando hablamos de ira, ¿acaso Jesús no puso la ira en la misma oración que el homicidio en Mateo capítulo 5? ¿Acaso Pablo no describió en Gálatas y en Colosenses que la ira está relacionada a conductas pecaminosas? ¿De qué estás hablando cuando hablamos de la ira de Dios? Yo no conozco a un Dios de ira, mi Dios es de amor. Primero, hermano, quiero dejarles saber que Dios es. Dios es. No hay un atributo específico que uno pueda decir: este es más que el otro. Dios es amor, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es y tiene ira. Ahora, ¿cómo podemos definir esta ira? Bueno, la ira de Dios, y voy a recibir la ayuda del teólogo John Stott, él dice: la ira de Dios es casi enteramente diferente a lo que es el enojo humano. No estamos hablando del enojo pecaminoso de un ser humano, el cual se enoja y en ira actúa y hace cosas que no tiene que hacer. Eso no es lo que estamos hablando aquí. No significa que Dios pierde la calma o se monta en cólera o incluso obra en forma malévola o rencorosa o vengativa. Lo opuesto a la ira no es el amor, sino la neutralidad ante el conflicto moral, y Dios no es neutral. Por el contrario, su ira es santa, hostilidad hacia el mal. Escúchelo bien. La ira de Dios es santa hostilidad hacia el mal. Su negativa a condonarlo o acomodarse a él es su justo juicio sobre el mal. La ira de Dios es la reacción de Dios a la maldad. Esa es la ira de Dios. Ahora, ¿a quién va revelada esta ira de Dios? Bueno, el mismo verso nos lo dice. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres que con injusticia restringen la verdad. Hermanos, es importante que nosotros entendamos esto porque muchas veces hemos escuchado la típica frase de que sí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y sí puede haber unas ciertas verdades en eso, pero tiende a distorsionar lo que realmente significa acerca de la ira de Dios y del juicio de Dios. El castigo de Dios y la ira de Dios no va dirigida a un pecado que está en el aire.
La ira de Dios va dirigida a una persona que está ejerciendo ese pecado. O sea, no es la ira de Dios al pecado. ¿Y dónde está el pecado? Pues no sé, lo tiraron a los cerdos. No. Ese es el ejemplo de Marcos 5. No, la ira de Dios va sobre el pecado que está siendo ejecutado por un pecador que cambió la verdad por la mentira, que con injusticia restringe la verdad. Salmo 5 dice, verso 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces esta ira va dirigida a personas específicas y esta ira está siendo revelada. Esta ira está activa. ¿Y por qué Dios revela su ira a los hombres? Bueno, porque con injusticia restringen la verdad. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios, pero deliberadamente la niega y el resultado es la injusticia y la maldad. Me encanta lo que dijo Colin Smith acerca de lo que él llama el meollo del asunto. Aquí vamos al meollo del asunto. ¿Me entienden la frase? Es como que el punto principal. Aquí este es el centro de lo que estamos hablando. Él dice, aquí nos encontramos cara a cara con el meollo del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. El meollo del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros, a menos que sea quitada. Desde la caída del hombre, Dios ha revelado su ira sobre el hombre, permitiendo que el hombre se entregue a su propio pecado, que con injusticia utiliza para restringir la verdad. No es que el pecado y te va a caer la ira de Dios en un futuro. No, es que la ira de Dios está sobre ti si no estás en Cristo. Esto es lo que dice Juan capítulo 3, verso 36. Todos conocemos Juan 3, 16, pero muchas veces dejamos de leer ahí. Hay que seguir leyendo, porque el capítulo 3 al final, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahí podemos decir amén. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es que la ira de Dios va a venir sobre él. Sí, la ira de Dios va a venir sobre él en el juicio final, en el capítulo 2 de Romanos, lo vamos a ver luego. Pero esa ira de Dios ya está siendo revelada en el estilo de vida que vive la persona. No solamente en Juan, lo vemos en Efesios 2:3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que estoy hablando a creyentes en esta mañana, y por eso es que estoy hablando entendiendo que a lo mejor aquí no hay creyentes. Porque todos nosotros en el pecado o somos hijos de ira o fuimos hijos de ira. ¿Cómo es que nosotros podemos estar tan seguros de esto? Bueno, Pablo lo explica, por eso es que podemos estar seguros. Pablo explica que la gloria de Dios ha sido revelada. Verso 19, él dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Una de las preguntas típicas de personas que quieren poner a prueba la fe y el evangelio es la pregunta de ¿y qué tal de aquellos que están en la selva y nunca escucharon del evangelio?
Bueno, la pregunta tiene cierta problemática, porque la pregunta asume que esas personas son inocentes. La palabra del Señor enseña que la humanidad es pecadora, que la humanidad en su injusticia restringe la verdad, que la humanidad en el pecado cambia la verdad de Dios por la mentira y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres y de reptiles. So, el asumir que hay personas inocentes es el punto de partida equivocado. Nosotros tenemos que entender no solamente el hecho de que somos culpables, nosotros no debemos hacer la pregunta necesariamente de por qué es que esto sucede de esta forma. Debemos reconocer que si estamos en Cristo ha sido por pura gracia y por pura misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Dios está diciendo de que es evidente dentro del ser humano, porque Dios se lo hizo evidente. ¿Qué hizo evidente? Bueno, hizo evidente sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad con claridad, siendo entendidos por medio de la creación. Esto es lo que el Salmo 19 dice, versos 1 al 4, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. El predicador Charles Spurgeon lo dice de esta forma. Él dice: lo que nos revela la faz de la naturaleza ya es suficiente para condenar a los pecadores si estos no se vuelven a Dios. El Evangelio está escrito en el mar, en los cielos, en las estrellas y en el sol. Y si las personas no lo leen, son culpables porque prefieren ignorar deliberadamente lo que podrían y deberían conocer. Esto está desde la creación. Desde la creación podemos ver la majestuosidad de Dios en todo lo que creó. En Génesis 1:31 dice: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Nosotros podemos ver la creación y darnos cuenta de que eso no pudo haber sido pura casualidad. Según estos versos y según lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo está diciendo: el ateísmo es una falacia. El ateísmo no existe porque ellos conocen la verdad, porque yo se los hice evidente y ellos restringen la verdad. El ateísmo puede ver un jardín hermoso y dice que no existe el jardinero. El ateo puede ver un gran edificio y niega que existen los arquitectos, los ingenieros y los constructores. El ateo ve un hermoso pastel de bodas y niega que exista el repostero que lo hizo. El ateo ve este mundo y la complejidad de la creación y dice que salió de una explosión. No tienen excusa, dice la palabra del Señor. A lo cual entramos al siguiente encasillado, verso 21 al 23, donde aparece el peor negocio de la historia. Escuchen esto, dice: pues aunque conocían a Dios, no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice aquí la palabra? Que aunque conocían a Dios, sí, podemos encontrar esos términos teológicos donde habla de la revelación general de Dios y la revelación particular de Dios. La revelación general es todo lo que tiene que ver con la creación y esa particular es todo lo que tiene que ver con la palabra y el evangelio mismo y la obra redentora de Cristo. Sí, necesitamos el evangelio, nadie se salva simplemente por ver una estrella.
Nadie se salva simplemente de ver la naturaleza. No, el Evangelio es necesario. Ahora, Dios está diciendo, aunque ellos saben que existe un Dios, de primera están en contra, restringiendo la verdad con su maldad y su injusticia. Ellos conocían a Dios. El ser humano conoce que hay un Dios. Y aunque conocen que hay un Dios, no lo honraron. No lo honraron. Hermanos, nosotros en nuestra pequeñez, en lo pequeño que nosotros somos como seres humanos, cuando hay alguien que no nos honra, nosotros nos sentimos mal. Nosotros entendiendo que somos pecadores, nosotros entendiendo de que sí, ve, toda la gloria del Señor, pero cuando no te honran te enojas. Porque es una respuesta natural. No es para que te sientas mal, yo también uno se siente mal. O te ignoran o te tratan mal, cuando te deshonran. Aquí no estamos hablando de ti o no estamos hablando de mí, no estamos hablando de seres caídos, no estamos hablando de seres que se pudieran merecer algo o no merecer algo. Aquí estamos hablando del Dios supremo, el creador de todas las cosas, omnisciente, omnipotente, omnipresente, santo, 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 de ese Dios es el que estamos hablando aquí. Y la humanidad no lo honra. El pecado del hombre no honra a Dios. Conociendo a Dios, no honraron a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted iba entrando a una tienda y usted se quedó ahí abriendo la puerta para que la próxima persona pasara y la persona pasó y no le dijo gracias? Y usted está por dentro, gracias. ¿Verdad? Se enojan cuando usted hace algo y no le dan gracias. Hermanos, el respiro que acabas de hacer ahora mismo te lo permitió Dios. Nosotros no podemos hacer la más mínima cosa sin la intervención divina de Dios. Mas sin embargo lo tenemos por sentado de que Dios nos debe y esto es lo que Dios hace. Y Dios nos debe estas cosas, ¿por qué le voy a dar gracias? Hay muchas cosas en que nosotros mismos, teniendo a Cristo y teniendo la palabra de Dios siendo predicada en nuestros corazones constantemente, semana tras semana, aún nosotros somos malagradecidos muchas veces. El corazón pecaminoso es malagradecido. Conocían a Dios y no le dieron gracias. Conocían a Dios y se hicieron vanos en sus razonamientos. Vanos en sus razonamientos. Hermanos, trate de explicarle algo complejo a una hormiga y trate de razonar con ella. Así somos nosotros tratando de razonar con Dios. Y pensamos que tenemos oportunidad de ganar el argumento. Se hicieron vanos en sus propios razonamientos. Verso 22 dice que su corazón fue entenebrecido. Si tú estás en tinieblas, tu corazón está en tinieblas. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. No es solamente que son necios y saben que son necios, es que son necios pero se creen sabios. No hay peor cosa que hablar con una persona, no necesariamente que no sabe, sino que no sabe y piensa que sabe. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y aquí viene el peor, con esa necedad, aquí viene el peor negocio de la historia. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No necesariamente por hombres, cuadrúpedos y reptiles, dice por una imagen. Tan siquiera un hombre, tan siquiera un cuadrúpedo, tan siquiera un reptil, por una imagen. O sea, yo quiero que usted medite por un segundo en lo absurdo de este intercambio. Cambiar la gloria de Dios incorruptible por una imagen. Esto es un retrato de nuestra condición pecaminosa, de la idolatría. Como dijo el reconocido reformador, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros tenemos muchos ídolos y es muy probable que usted esté pensando,
pero yo no tengo a esta imagen en mi casa, yo no estoy en esta religión que tiene imágenes y tiene santos y tiene estas cosas, yo no tengo esas imágenes. No, no estamos hablando de idolatría, estamos hablando de cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida. Ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Y es importante que nosotros meditemos en la idolatría de nuestro corazón, porque a lo mejor no es una estatua de yeso, pero a lo mejor es tu trabajo, o a lo mejor son tus hijos, o a lo mejor es tu familia, o a lo mejor son los placeres, las ideologías, tu bienestar, tu comodidad, el dinero, los pasatiempos. A lo mejor es tu teléfono. Hermanos, lo que sea que esté ocupando el lugar de Dios es un ídolo en tu corazón. Hazte esta pregunta. ¿Cuál es aquella cosa que si te la quitan te sientes miserable? ¿Cuál es aquella cosa o aquella persona que tú dices, si esto no está o si esta persona no está, yo no sería nada? Probablemente es tu ídolo. Pero obviamente es bien difícil de identificarlo cuando estamos hablando de seres queridos, cuando estamos hablando de familia, cuando estamos hablando de cosas que son necesarias. No estamos diciendo tienes que odiar a tu esposa. No, al contrario, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero no puedes poner a tu esposa en el lugar de Dios porque tu esposa no es Dios. Tienes que trabajar, sí, trabaja fuerte. Ten mucha ética de trabajo. Esfuérzate. Pero tu trabajo no puede ocupar el lugar de Dios. Tus hijos, edúcalos, dedícales tiempo, pasa tiempo con ellos y haz lo que sea necesario para instruirlos en los caminos del Señor. Pero tus hijos no pueden ocupar el lugar de Dios específicamente. Tu ocio, tu tiempo, tu cuenta de banco, ¿qué están comunicando? ¿Comunican la gloria de Dios o comunican los ídolos que tienes en tu vida? Steve Lawson dijo lo siguiente, él dijo, un ídolo es cualquier cosa que amas más que a Dios, que temes más que a Dios, que sirves más que a Dios. Nunca te quedes sin hacer nada con respecto a los ídolos en tu vida. Pelean contra ellos. Hermanos, nosotros no honramos a Dios cuando desobedecemos la palabra. Nosotros no honramos a Dios cuando nuestras prioridades están fuera de lugar. No honramos a Dios cuando no tenemos tiempo de intimidad con Él. No honramos a Dios cuando estamos viviendo para nosotros mismos y al aún venir a la iglesia es algo para ver qué puedo sacar de Dios. No honramos a Dios cuando la iglesia es opcional. No damos gracias a Dios cuando pensamos que merecemos lo que tenemos. No damos gracias a Dios cuando nos molestamos, cuando no recibimos lo que esperamos. No damos gracias a Dios cuando presumimos de lo que tenemos o cuando no somos generosos, entendiendo de que es nuestro dinero, como si Dios no te lo hubiese dado en primer lugar. Yo quiero parar aquí, para que nosotros vayamos entendiendo y procesando la magnitud del pecado. Y hay muchas cosas que van a aplicar a tu vida, hay otras cosas que no, pero lo que sí va a aplicar es que tu pecado está en esta lista que acabamos de leer. Y el juicio de Dios se manifiesta de manera presente en que la ira de Dios es revelada en contra del pecado. Y Dios, a todo el que se revela en su pecado, lo entrega a sus pasiones de inmoralidad, lo entrega a pasiones desordenadas, lo entrega a una mente depravada. Quiero resumir. Quiero que nos vayamos captando la idea de esta primera parte de Romanos 1, 18 al 23. La semana que viene vamos a ir un poquito más profundo en cómo es que Dios nos entrega y por qué nos entrega a estas pasiones. Pero quiero resaltar algo importante. Primero,
que Dios reveló su gloria. Lo vimos en los versos 19 y 20. Su eterno poder y su divinidad en la creación. Dios reveló su gloria. Segundo, Dios reveló su ira contra el pecado que está siendo suprimido por el pecador. Tercero, Dios revela su justicia, su forma de poner a los pecadores en la debida relación con Él por medio del Evangelio. Y cuarto, Dios ha revelado también su poder en salvar al creyente. El gozo de nuestra salvación proviene de un entendimiento bíblico del Evangelio de Jesucristo, el cual proviene de un entendimiento bíblico de nuestro pecado. Si tú estás aquí y no eres creyente, el día de hoy, por las próximas semanas, seguiremos indagando para entender el pecado que nos agobia. Si no estás en Cristo, tengo que comunicarte que la ira de Dios está sobre ti y será manifestada en su plenitud en el juicio final y en el castigo eterno. Así que no lo esperes más y ven al Señor hoy. Ven al Señor arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que lo que Él completó por medio de su vida, muerte y resurrección es el único camino de salvación. Tus pecados pueden ser muchos, pero su gracia es mayor. Ven al Señor. Creyentes y no creyentes. Con esto concluyo y de aviso, con esto concluyo en las próximas 2 semanas también. En el libro de Romanos aparecen 4 entregas. 4 entregas. Las primeras 2 las vamos a ver la semana que viene. La tercera la vamos a ver en 2 semanas. Y hay otra que vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay 4 entregas. Dios, por el pecado del hombre, lo entregó a la impureza, lo entregó a pasiones degradadas y a una mente depravada. Dios, en su ira, es revelada entregando el pecador a su propio pecado. Pero hay una cosa más que el Señor entregó. Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Sí quiero que entiendas tu pecado. Sí quiero que entiendas que no hay salida y no hay salvación si permaneces en tu pecado. Y que Dios revelará su ira en contra de ti, permitiendo que te sumerjas en ese pecado a menos que te arrepientas. Y si te arrepientes, ten la seguridad que hay una cosa más que Dios entregó. Él entregó a su propio Hijo. Él entregó a su Hijo por alguien así de pecador, para que sufriera el castigo que merecíamos nosotros en la cruz del Calvario, para que Él, sin pecado, pudiera recibir el castigo que merecíamos y resucitar al tercer día, porque Él era limpio de todo pecado y de toda maldad. Resucitó y nos llama a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Si no conoces al Señor, Cristo vive y Cristo reina y te llama a que vengas a Él. Si estás en Cristo, Cristo vive, Cristo reina, descansa en Él y confía en que las cosas se ponen fuertes a veces, pero Dios ha entregado a su Hijo. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Pongámonos de pie. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Permítenos regocijarnos, Señor, en tu obra redentora. Permítenos poder reflexionar en esta palabra que ha sido compartida el día de hoy con respecto, Señor, a nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de
de la profundidad del mismo, para que podamos ver con más claridad, Señor, la magnitud de la obra redentora que tú cumpliste, Señor, en Cristo Jesús. Que toda jactancia quede fuera de nuestra vida, porque entendemos, Señor, que fue tu gracia y tu misericordia que nos alcanzó. Padre Celestial, fortalécenos y ayúdanos a crecer en la conciencia de nuestro pecado, pero ayúdanos a crecer en la conciencia de tu santidad, para que adoremos tu santo nombre, nombre bendito del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.